contra el gobierno de los Estados Unidos por agresión al pueblo panameño. El presidente Chiari, en un gesto sin precedentes en la historia panameña, el presidente Chiari, en gestos sin precedentes en la historia panameña y en la historia de cualquier país latinoamericano, ha presentado, ha ordenado al embajador Arango que mañana a las 8 de la mañana presente ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington una acusación contra el gobierno de los Estados Unidos por agresión al pueblo panameño. Además, el presidente de la República le pide a la Organización de Estados Americanos que inmediatamente envíe una comisión para que investigue y venga acá a Panamá para que presencie la agresión y los asesinatos y los ultrajes cometidos por el ejército americano contra un pueblo indefenso. Aquí en estos momentos, en la plaza 5 de Mayo, donde se encuentran los micrófonos de Radio Tribuna, se escucha por primera vez el espectáculo hermosísimo de un pueblo rodeando a su presidente en el acto de denunciar a la potencia. El pueblo panameño. Hoy es un día importante, hoy es un día real donde muchos panameños nos sentimos orgullosos de serlo. Va más allá de un partido de fútbol, va más allá del mundial, sino de entregar cuerpo, alma y corazón. Buenas noches, Panamá. Arrancamos en el Círculo. Estamos aquí el Día de los Mártires, un año más, y vamos a hablar un poquito sobre con una persona que vivió el hecho. Ahí estuvimos escuchando el audio y viendo el video de la grabación de ese momento que estaba ocurriendo en tiempo real. El locutor, periodista, llama a la emisora donde él trabajaba porque no podía llegar para contar todo lo que estaba ocurriendo, desde quién se estaba cayendo, desde que tiraron balas, cada cosa se estaba viviendo. Por eso es importante que cuando se escucha esto, es como si estuvieras allí de nuevo, porque la energía él te la transmite con lo que él está viendo y viviendo. El día de hoy estamos con el presidente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, vamos a esperar que pase porque después me dejan, no hablo. El segmento del invitado. ¿Cómo sabes tú cuando están en el aire? El segmento del invitado, nuestro invitado del día de hoy es Rolando Armuelles Butet. Me va a matar. Nuestro invitado del día de hoy es Rolando Armuelles Butet, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Agrónoma de la Universidad de Panamá. También fue presidente del Frente, un activista total, aquí tengo sangre luchona. También fue presidente del Frente de Reformas Universitarias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá y fue miembro de la Facultad de Ciencias de la misma, miembro de la Junta Directiva de la Universidad, vicepresidente de la Unión de Estudiantes Universitarios y luego de todo esto fue presidente del mismo. Aquí tenemos una persona que vivió el hecho. Pero antes de empezar con algunas dudas que tengo y algunas cosas que él quiere compartir, vámonos a un día como hoy, el segmento de un día como hoy. Y vemos la portada
pero este no era el New York Times, ¿o sí? Life. Era el Life. También, también estuvimos en la portada del New York Times, donde vemos a los estudiantes que le dijeron no, pero ellos dijeron sí. Y es un poco de la pregunta que viene más ahora de, ¿pero no había miedo? Sí había miedo, pero ellos lo hicieron. Un día como hoy Panamá dijo basta, ya habían esperado mucho. El 1 de enero se tenía que colocar bandera panameña y norteamericana en toda el área de Panamá. Pasaron los días, estaban jugando, burlándose de los panameños, y este grupo le dijo al director de su escuela, el Instituto Nacional, bueno, está ocurriendo esto, ¿qué va a pasar? Hasta que él mismo dijo, aquí tienen su bandera, hagan lo que tienen que hacer. En el tiempo que se respetaban a los estudiantes, no como ahora. Y un día como hoy, ahí pasa la imagen que estaba antes. Un día como hoy también, hace un año, ocurrió un hecho importante. Estuvimos protestando en la cinta costera, la famosa cinta coimera. Estuvimos allí protestando para darle un alto a la corrupción, para pedir un alto a la corrupción, pedir la lista de Odebrecht, la lista bruja, pedir que la procuradora tomara acción, pedir que el presidente nos respetara y de verdad trabajara. Y es increíble la cantidad de personas que estuvieron allí. Los que nos están escuchando no pueden ver las imágenes, pero en televisión estamos sacando y es increíble cómo llenamos todo ese espacio. Hasta el final nos quedamos hasta la tarde ahí protestando. Traemos esto al momento de hoy porque hace tantos años estos chicos hicieron eso. Y si bien es cierto, el año pasado que estuvimos protestando no hubo hechos de sangre, nadie murió. Pero es importante mencionar que los panameños somos así. Cuando tenemos que salir a las calles a protestar, lo hacemos, pienso yo. Mi mamá era civilista, así que yo tengo un poquito de eso. Y nuestro invitado también va a hablar de cómo él vivió ese momento cuando él se entera, no por teléfono, sino por la radio, en la Universidad de Panamá, todo lo que estaba ocurriendo y ellos salen. Pero antes vamos a nuestra noticia internacional. Es el caso de una niña que se suicida en México el Día de los Reyes. Y ella le deja una carta a su madre. Vamos a hablar un poco sobre esto, donde ella le dice, me voy para no estorbarte más. Niña se suicida para no estorbarle a su mamá y deja desgarradora carta. ¿Qué dice la niña en su carta? Queridos Santos Reyes, solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo. Y después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo para ella y la desgracia de su vida. Desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa. Quiero que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho. El mejor regalo que puedo pedir es su felicidad. La misma niña escribió en su texto, la muerte de la menor ha conmovido a los mexicanos que han dado crédito a lo sucedido y han salido a decir qué está ocurriendo. Ella termina con su carta diciendo, espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de los reyes es que yo me quite la vida, pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho, mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este regalo. Creo que era una niña bien consciente de lo que estaba pasando y no estaba jugando. Es importante de los padres que si no están listos para ser padres, si tú eres un joven y no estás listo para hacerlo, mejor no lo seas. Toma las precauciones, anticonceptivos y todo lo demás. Y no traigas niños al mundo a pasar páramo o a echarle la carga de responsabilidad que tú debiste tener en su momento. Ahora sí, tenemos a nuestro invitado del día, Rolando. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hoy que pudiste estar en tu casa descansando, estás aquí para hablar un poquito sobre eso. Sí es cierto que hay muchas preguntas, pero por el inicio, ¿estabas ahí en la universidad el día que ocurrió el hecho? Sí, nosotros estábamos estudiando en la biblioteca de la Escuela de Agronomía en aquellos tiempos
Y apenas que escuchamos la noticia de lo acontecido a Ascanio Arosemena, salimos de inmediato hacia la Asamblea Nacional, que queda enfrente de donde estaba el Hotel Tivoli. Ya desde ahí habían disparos hacia el lado panameño, y comenzó a incrementarse la refriega, ya que, como pudieron escuchar los televidentes y los radioescuchas, la emisora La Tribuna, con Homero Velázquez al frente, estaba haciendo una cobertura excepcional, y con música patriótica, con un llamado al pueblo panameño a respaldar a la acción de los estudiantes y protestando por lo que estaba pasando, lo cual produjo que fuera creciendo masivamente la concurrencia de la población al área desde donde venían los disparos, ¿no? ¿Por qué son los jóvenes, si bien es cierto, muchos adultos ya sabían que estas cosas, es como usted mencionaba detrás de cámara, ya había una energía ahí de que esto podía pasar? ¿Por qué son los jóvenes los que hacen historia? Los jóvenes tanto de la escuela como de la universidad. ¿Por qué? Los cientistas políticos han sido muy claros en este aspecto. Panamá es un país que no es industrializado. En otros países las vanguardias las llevan los obreros. Nosotros, en su defecto, son las capas medias las que juegan un rol de cambio en la sociedad en todo momento, y los estudiantes pues eran la vanguardia de las capas sociales y las que le tocaba esta responsabilidad. Aparte de que en esta lucha generacional, los dirigentes estudiantiles eran conscientes de la necesidad de estudiar el fenómeno político como tal, y lo que pasaba en otras latitudes, lo que en la historia de la humanidad había ocurrido en casos de levantamiento, en casos de luchas contra el colonialismo y el semicolonialismo, que era lo que había en Panamá. Por lo tanto, era una dirigencia que venía desempeñando su rol desde incluso antes del rechazo de las bases militares en el 47, donde también murieron panameños, y los estudiantes jugaron un rol central. Se fortaleció tremendamente la Federación de Estudiantes de Panamá desde entonces, y ya cuando viene el 64, había un movimiento estudiantil que tenía otras influencias de lo que estaba pasando en América Latina. Ya la Revolución Cubana había triunfado, que fue una impronta en América Latina. En fin, la dirigencia estudiantil tenía una claridad de que estábamos en un periodo acumulativo crítico que iba a tener un desenlace, pero no era algo espontáneo, sino que era producto de esa maduración de toda la dirigencia y de los estudiantes en general, y la erupción que ocurrió en el Instituto Nacional y en la Escuela de Balboa no fue más que el producto del estallido de esa acumulación. Mi querido equipo de producción tiene la imagen de la frase del día que quiero sacar en este momento para que la podamos compartir, pues va muy el tema, y mencionando que fueron los jóvenes los que hicieron historia en el mismo. A ver si lo encuentro en unos momentitos. Cuando esto ocurre, yo le pregunto detrás de cámara a nuestro invitado, ¿no tenías miedo de salir en ese entonces? ¿Todavía no sabían que había bala? Sí sabían que había bala. No, sí se sabía que había bala, porque en efecto había caído ya Ascanio. En la lucha política con alto nivel de conciencia, el combatiente o el que enfrenta la realidad lo que menos piensa es lo que le va a ocurrir. Es decir, tú estás luchando por principios, por ideas, y en ningún momento piensas ¿qué hay para mí? Esa es una nueva dimensión muy reciente, producto de la corrupción en Panamá,
Yo creo que también es un poco de ser joven, ¿no? Uno es así como más temerario, como a mí no me va a pasar nada. ¿Puede ser eso? ¿Un poco de eso o no? La combinación de una cosa con otra, la juventud junto a lo que era los principios de las ideas, ¿no? Era algo, es una combinación, podríamos decir que es una combinación. Pero te advierto que el movimiento sindical de aquellos tiempos ya había hecho aportes con mártires, sobre todo en Barú, en la lucha sindical en las bananeras, donde hubo un enclave famoso. Rodolfo Aguilar Delgado lo mataron enterrándole punzones y cigarrillos. O sea, y ese no era un joven estudiante, ese era un dirigente estudiantil, obrero maduro. O sea que Rodolfo nunca pensó y tuvo miedo de afrontar a sus torturadores. Claro. Los que estaban al lado del cuartel escucharon los horrores de la tortura, pero Rodolfo Aguilar Delgado y muchos otros dirigentes adultos sindicales jugaron su rol también en esta lucha acumulativa del pueblo panameño, ¿no? Para que los jóvenes salgan también en este momento, en ese momento, y hagan todo esto, es importante que tengan una razón y haya algo en su cabeza más allá de como ahora videojuegos y este tipo de cosas. Pero es cierto que la historia se ha ido borrando en las escuelas. ¿Cómo quieren que los jóvenes de ahora salgan a luchar por la corrupción, salgan a luchar por su país, si la historia se ha ido borrando año tras año? Sí, son momentos distintos. En aquellos tiempos había una claridad de la necesidad de luchar contra la oligarquía panameña y contra lo que era la presencia de Estados Unidos en Panamá, por lo que ella representaba en el semicolonialismo que había aquí. Esos momentos habían grandes metas nacionales maduradas generación en generación. Veníamos con una lacra conceptual de la forma en que nació la República en el 3, que según muchos historiadores Panamá había sido fabricado en condiciones en que Panamá desde su nacimiento hubo por parte de los panameños una claridad de que había que tarde que temprano acabar con esa situación semicolonial y llegar a ser un país independiente, como lo fuimos desde el momento en que nos independizamos de España y nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia. Entonces, la historia panameña es una historia de un gran camino hacia la independencia. Los jóvenes de ahora, creo yo, tienen unas metas distintas, deben tenerlas. Ahora los jóvenes deberían estar más metidos a fondo en el tema de tomar conciencia de que este país no puede seguir por la vía de la corrupción. Claro. Los partidos políticos tienen que definir una visión de país, porque nos estamos quedando atrás en muchos aspectos a nivel regional y mundial. O sea que las metas nuevas para la juventud hay que actualizarlas, y como país tenemos que hacer un esfuerzo a través de políticas de Estado para salir de la situación de desigualdad social y de crisis económica que proporciones guardadas lo sentimos los panameños. Claro. Vámonos al segmento del ascensor, después de esto nos vamos a un cambio y estamos de vuelta rapidito. A los responsables de introducir 4.500 firmas de difuntos a candidatos por la libre postulación. Tarea interesante para la Fiscalía Electoral. Franz Weber, secretario general de la Asamblea de Diputados, menos 10 puntos. Aspira a ser magistrado del Tribunal de Cuentas. ¡Qué suerte tienen algunos!
Horacio Icaza, de Movín, 0 puntos. Debe ser más comedido en sus descalificaciones contra los órganos del Estado. Eusebio Muñoz, cura párroco del Cristo Redentor de San Miguelito, más 10 puntos. Logró embellecer la iglesia y su mirador, sin la ayuda municipal del distrito. Rafael Valdivieso, obispo de Chitré, más 30 puntos. Aceptó ser intermediario entre los productores panameños y el MIDA. Ya regresamos con El Círculo. Estás viendo Plus, tu canal de opinión. Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida. Billy Wilder. Practiquemos en casa buenos hábitos de consumo de energía. Reemplace el bombillo convencional por uno más eficiente y apague siempre las luces al salir. Evite abrir constantemente el refrigerador. Agrupe la ropa, lave y planche una vez por semana. Cierre puertas y ventanas si utiliza el acondicionador de aire. Utilicemos la energía con moderación. Gobierno de la República de Panamá. En los sueños. Los nuevos inicios. En las uniones. En las despedidas. Y en el mañana, la vida la hacemos contigo. Tribunal Electoral. Oye, ¿qué estás viendo ahí? Amael, oye, estoy buscando una receta para un dulce de 3 leches que quiero hacer. Oye, qué chévere, un lugar donde puedes ver recetas de cocina. Bueno, es un poquito de todo. Mira, se llama 507go.tv y tiene moda, farándula, es deportiva, tiene cocina, tiene demasiadas cosas. Wow, tremendo plan de data para bajar toda esa información. No tienes que ajustar nada, ya está diseñada para que la veas cuando tú quieras. Ya sabes cómo se llama, búscala. Ya está disponible 507go.tv. En Grupo Harún somos la única empresa que te ofrece la tranquilidad de comprar un auto seminuevo con garantía de 6 meses para que tu auto usado esté siempre como nuevo. Superamos por completo las expectativas de nuestros clientes. Somos Grupo Harún y tenemos los mejores autos seminuevos al mejor precio del mercado para tu estilo. Visítanos, estamos ubicados en Vía Transísmica, al lado de Bohíos Alegres. Llámanos al 261-4508 o al 6352-4883. Síguenos en nuestras redes sociales, @Grupo Harún, 28 años a su servicio. ¿Tienes una idea de cómo mejorar tu vida a través de la tecnología? Participa en vivo, aprende nuevos conceptos y gana muchos premios. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en la emisora Sol 88.9 FM y Plus, tu canal de opinión. Empieza tu aventura tecnológica en Participa, Aprende y Gana con Mario Muñoz, porque nunca la tecnología fue tan fácil y divertida. Algunos ven el vaso medio lleno, pero otros lo ven medio vacío. Entendemos que lo veas medio vacío. A nosotros también nos molesta la construcción, pero también podemos verlo medio lleno, porque hoy las aceras y el soterramiento de cables en la calle Uruguay es una realidad. Hoy podemos disfrutar de una calle reforestada y con menos ruido. Ya falta poco. Alcaldía de Panamá. Construyendo la ciudad de la que te vas a enamorar. Estás viendo Plus, tu canal de opinión. Estamos de vuelta con El Círculo. Buenas noches, Panamá, a los que siguen con nosotros y a los que acaban de sintonizar. Hoy estamos hablando con Rolando Armuelle, un chiricano, pero que hizo toda su vida aquí en el centro de Panamá y quien vivió el 9 de enero. Así que él nos está narrando lo sucedido, pero vamos al segmento de las redes sociales.
No está listo. Cuando estemos listos traemos el segmento de las redes sociales. El segmento de las redes sociales es para mencionar qué es lo que se está hablando hoy día en Twitter cuando uno coloca 9 de enero. Y está la opinión de la gente, que si esto, que si lo otro. Y una de las cosas que se están mencionando es por qué los chicos tenían clase en enero. ¿Por qué estaban en clase? Dicen que estaban rehabilitando, pero ellos no estaban rehabilitando. No, en absoluto. Lo que pasa es que el periodo electoral, escolar, era distinto. Terminaba a fines de enero. Perfecto, vamos con lo que dice la gente en redes sociales. Ok, aquí menciona Luis, el 9 de enero de 1964, ahora sí está más pequeño, Día de los Mártires, es nuestro verdadero Día de la Independencia. ¿Qué piensa de eso? Brillante, porque en realidad ese día representa la recta final hacia un solo territorio, una sola bandera, que fue una consigna de los estudiantes y de todas las fuerzas populares. Entonces sí está de acuerdo con Entonces eso. sí estoy de acuerdo, me parece brillante. ¿La otra? La otra que se vean, que Aranza, la miope, pueda verla. Ok, los mártires hablaron claro y dejaron a las generaciones como la mía, el resto de inmortalizar en la gloria. La lucha estudiantil, la gesta patriótica, la soberanía y la reducción de la injusticia social. Hashtag Día de los Mártires, 9 de enero. Sí, bueno, ahí lo único que podemos comentar es que la reducción de la injusticia social es una tarea pendiente, que la podemos cumplir ahora luego de que el destino de Panamá está en manos de panameños. Claro. Sin embargo, no hay una política de Estado definido por todas las fuerzas políticas y sociales del país para acabar con esa reducción de la injusticia social. Es una tarea pendiente y debería ser la nueva gran meta. Esa es nuestra nueva meta. Vamos con el otro. 9 de enero, gesta patriótica por la soberanía de Panamá, gracias a los que tanto sacrificio y con sus vidas hicieron posible tener la soberanía total. ¿Fueron ellos al final de cuentas? Claro que sí. Un tratado hablando no era posible. Lo que sucede, si hacemos memoria, es que el 9 de enero y todos los sucesos que vienen después del 9 de enero crearon condiciones para romper con el esquema de los tratados 3 en 1 y partir de cero en nuevas negociaciones, producto de que el general Torrijos tomó la bandera de los estudiantes del movimiento popular. Ya con la oligarquía panameña a un lado, estos sectores fueron los que liderizaron un nuevo bloque de poder que encararon la negociación, pero sin las condiciones de los 3 en 1, algo mucho más avanzado y partiendo de cero, que trajo consigo los tratados Torrijos-Carter, no Carter-Carter, sino tratados Torrijos-Carter. Pues quiero decirle que ese tuit también va para usted, porque usted fue una de las personas que estuvo allí en esa marcha y que pudo haber perdido la vida, así como otro mártir, pero está aquí contando la historia. Vamos a ver otro tuit. Dice César Castillo, lo que me ha dejado atónito es que desde el inicio la clase política de la época buscó cómo borrar los recuerdos del 9 de enero por atentar contra intereses pro-norteamericanos y particulares de la oligarquía de antaño. Hashtag en honor a los mártires. Ahí lo único que tengo que señalar es que estoy totalmente de acuerdo con César Castillo. Muy buen comentario. Buen comentario, César. ¿Ya no tenemos más? Veamos si nos queda un último ahí. Ok, hashtag 9 de enero. No le digas nada, mamá. Últimas palabras de Ascanio Arosemena a su hermano, camino al Santo Tomás. Ay, hasta que se me eriza la piel. ¿Cómo ocurrió eso, no?
Sí, se ve que él estaba cumpliendo su responsabilidad como panameño y estudiante distinguido de ese colegio, pero también ya habiéndose herido mortalmente, pues le preocupaba a su familia, sobre todo su mamá, ¿no? Claro, no le digas nada, mamá. Sí. Fueron sus últimas palabras y hoy día, bueno, no sé si la mamá está viva, pero al final él hizo historia. Hace poco murió la mamá, pero sí, Wow. pero los hermanos estuvieron hoy en los actos, todos los años están en los actos, y la mamá de él estuvo Todos los hasta el años. último año de su vida Claro, fue asistiendo a los actos del 9 de enero. Fue su hijo. ¿Y qué dice el presidente Juan Carlos Varela? El 9 de enero de 1964 cuentan con varios protagonistas, los estudiantes, el pueblo panameño y la actitud recta y decisiva del presidente de la República, don Roberto Chiari, quien es conocido por ese hecho histórico como el presidente de la dignidad. Sí. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo en el comentario. Es oportuno y honra. Rodolfo Chiari, sin embargo, que creo que fue su abuelo o su padre, vivió momentos totalmente distintos y le tocó pedir apoyo a las tropas americanas cuando el movimiento inquilinario. Sin embargo, Roberto se creció, se comprometió con su pueblo y fue el primer país de América Latina que rompe relaciones con los Estados Unidos. Dice que llamó y dijo hasta aquí. Sí, el día 10. De la raya. El día 10. Actores que estuvieron al lado de él, como Manuel Solís Palma, contaba muchas anécdotas al momento difícil, en donde habían sectores que le recomendaban que no hiciera eso, que eso era muy grave, y él tuvo la valentía y la altivez de hacer lo que tuvo que hacer y reivindicar la historia. ¿Y es cierto que si no lo hacía el pueblo panameño se metía a la presidencia y lo sacaba o no? No, no, porque había claridad hacia dónde estaba el adversario. Sin embargo, estando él ligado a fuerzas oligárquicas, se sobrepuso sobre cualquier atadura social y asumió un rol de estadista que hay que reconocer en la historia, ¿no? Y en la revista Lotería aparecen muchas fotos sobre la dirigencia estudiantil que fue a hacerle esa solicitud a él y que él respondió favorablemente, ¿no? Perfecto. Tenemos el segmento del puño, vamos a colocarlo. El puño, defendiendo la verdad. Dentro de los temas tocados en la mesa del cafetín del May estuvo la disminución de los horarios de los noticieros mañaneros de las televisoras del poder económico. Esto representa la disminución de personal. El puño, defendiendo la verdad. Tan fuerte el comentario del puño el día de hoy, disminución de personal. Ay, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? Viene todo el año dejando gente sin trabajo. Diciembre despiden a la gente, en enero todavía están despidiendo. Vámonos ahora con nuestro segmento Por Boca Ajena. Por Boca Ajena. La prensa, controversia, martes 8 de enero. La visita a la casa de Yanivel Ábrego era para censar y no espiar. Contraloría. Conclusión. ¿Dónde irá a parar esta controversia entre la Asamblea de Diputados y la Contraloría? Por Boca Ajena. La política panameña dándonos de qué hablar siempre y dándonos dolor de cabeza. Ya uno no sabe si ver noticias, si no. Ustedes siempre vean El Círculo, porque aquí siempre tenemos nuestros segmentos y muy atinados. Hay un segmento en específico que se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Y usted nos va a hablar lo bueno, lo malo y lo feo de la situación en ese momento.
Ya. Sí, en ese momento lo bueno era, diríamos, el ascenso que se venía dando de todas las fuerzas populares en su toma de conciencia del rol que tenían que jugar para pasar a nuevos estadios en la lucha por nuestra independencia total. Lo malo es que los sectores de la oligarquía panameña estaban extraordinariamente mediatizados por su relación con los Estados Unidos y no podían jugar un rol como lo requería el momento. Entonces la salida tenía que ser a través de una crisis política que en efecto se produce con el 9 de enero y da inicio a una nueva fase en la cual los de arriba ya no podían gobernar y los de abajo cada día tomaban más fuerza. Así que al final lo que vemos es las bases de un conflicto social que se llega a dirimir finalmente en octubre del 68. Y mi querido invitado del día de hoy, ¿dónde estaba? ¿Qué ocurrió? Su experiencia propia. Bueno, luego de ir hasta la asamblea a justamente participar con muchos otros estudiantes de la Facultad de Agronomía inicialmente, donde estaba el ahora diácono ingeniero agrónomo César Carrasquilla, estaba el doctor Franklin Clavel, que en aquellos tiempos era estudiante de la facultad, Barzallo y muchos otros estudiantes. Llegamos a la Avenida de los Mártires, de donde pues había una gran balacera. Cuando terminaban las detonaciones, se paraba nuevamente la gran masa de pueblo que había ahí. ¿Se tiraron al piso? Al piso, tiraron al piso, y luego pues algunos no se podían parar, estaban heridos. Oh. Y luego pues había una gran impotencia, que solo viviéndola se sabe su magnitud. De ahí entonces un grupo decidimos ir hacia las instalaciones de la Asociación Panameño Norteamericana en Avenida Perú al final, que ahora hay un centro de salud ahí privado, si mal no recuerdo, y posteriormente a la UCIS, en esta unidad del sistema informativo de los Estados Unidos. Era donde ellos tenían su centro de películas y de difusión de materiales. De ahí se hizo conexión directa a un auto que se llenó con tanques de querosín de ahí mismo y caminamos hacia la embajada norteamericana, donde hay unas fotos espectaculares de esa camioneta de la UCI en llamas rompiendo la puerta de la embajada. Y penetrando contra la embajada. Toda esta reacción era una reacción de impotencia muy dura de describir, pero que era el único desahogo que tenía un pueblo indefenso ante un ejército, el ejército más poderoso del mundo. Era una lucha muy desigual. La Policía Nacional de ese momento, desde luego se encuarteló y ese problema no es mío. Hicieron algo racional, que fue: en este problema no podemos ni enfrentarnos a los Estados Unidos por la correlación de fuerza, ni podemos ir contra el pueblo. Entonces, obvio que el encuartelamiento demoró hasta el cuarto día, hasta el 12 más o menos, que ya, sí, hasta el cuarto día. Pero sucedió algo interesante. Ya el mismo 9, la dirigencia estudiantil, en donde no me tocó participar porque yo estaba en la Avenida de los Mártires, va a la presidencia a solicitarle pues una serie de puntos al presidente, donde ya comentamos uno de ellos, que era el rompimiento de las relaciones.
Pero al día siguiente, el día 10, me designan en una comisión para ir a la comandancia a sacar estudiantes detenidos. Y me dieron la lista de los estudiantes que debía darle prioridad porque eran los estudiantes que habían agarrado en actos violentos y con bombas incendiarias, etcétera, etcétera. Ese primer día me pusieron a todos los estudiantes en la cárcel modelo en fila y me dijeron solo puedes sacar 50. ¿Cuántos habían? No, ahí habían como mínimo de 150 a 200 estudiantes presos. Wow. Y gente que no era estudiante, pero que eran dirigentes también. Luego, ese día, pues yo priorizo en función de los que conocía. Al día siguiente, y de la lista que me habían dado, que conocía a todos los de la lista, al día siguiente fui a buscar el otro grupo, y ya estamos hablando del día 11. Ese día casi quedo yo preso, porque estaban escandalizados de que yo había abusado de la buena fe sobre todo ¿De la policía? del coronel que me atendía, de la policía, porque me había llevado a los estudiantes considerados terroristas más peligrosos del país. Entonces, la negociación fue dura, tuve mucho tiempo ahí, casi mandan otra delegación a rescatarnos, pero finalmente ¿También lo iban a dejar preso? Nos iban a dejar preso a nosotros por habernos llevado... Buscando a los presos. Buscando a los presos. Pero ya entonces ese día nos dijeron, bueno, mira, como te llevaste a los peligrosos, llévatelos a todos. ¿En serio? Entonces, ese día pues libertamos a todos los estudiantes detenidos. Y buen trabajo, bien hecho. Ahí en realidad hay que señalar que el apoyo de la población era impresionante. Desde el primer día, desde el segundo día recibimos informaciones de autos de la embajada que no dormían en la embajada. Quedamos con conexión directa y quedamos manejando el Comité de Soberanía con toda esa flota que nos informaba la población. Era muy importante porque así podíamos asistir a todas las reuniones oficiales en un Cadillac con una bandera adelante y pintado con algo que decía Comité de Defensa de la Soberanía. Pero lo más significativo fueron los próximos meses después del 9 de diciembre, del 9 de enero. Cuando comienza el forcejeo por cambiar los negociadores que no avanzaban en los temas de los 3 en 1, y justamente ahí pues hubo nuevas movilizaciones de todo el movimiento estudiantil, muy grandes, que fueron creando condiciones, como te dije, para lo que la crisis política del 11 de octubre del 68. Es cierto que va a llegar un momento donde ya no exista nadie que haya estado este día, que haya vivido esa experiencia. Por eso para mí es importante dejar la anécdota que usted tenga de ese momento. Siempre la anécdota en realidad es graciosa en este programa, pero es difícil conseguirla con ese día que fue tan valioso y donde se derramó tanta sangre. Pero entonces sería nuestro segmento de la anécdota donde usted nos comente una que tenga por allí. Mira, que tiene un montón. Una de las que yo recuerdo con gran impresión fue el nivel de colaboración de la población cuando fuimos ahí a la UCIS, que gente de los alrededores de Bellavista y de barrios muy distinguidos de Panamá, colaborando con hacer la conexión directa, con llenar la camioneta de tanques de diésel, de querosín. Y recuerdo muy bien ahí a una persona que es un gran ganadero, yo diría de millones, que estuvo muy activo en esa acción y en la siguiente, en la embajada. O sea que, si bien los muertos, la mayoría fueron de los sectores populares, de los 21 muertos, incluso una niña que recibió un balazo en su casa,
otros quemados, lo de Colón. Vino después de eso un periodo de una represión muy dura y de una participación muy activa de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que no eran cualquier cosa, eran unos servicios de inteligencia muy actualizados, con mucha tecnología, diríamos que eran para tener de cuidado. A mí me impresionó mucho cuando fuimos la primera vez a sacar los estudiantes detenidos, que ya en ese momento, el segundo día, en ese momento se habían roto las relaciones con los Estados Unidos y en la comandancia estaba un soldado americano que entraba y salía a la oficina del comandante y que para nosotros fue una muestra de que si bien se habían roto las relaciones, había una relación íntima entre el ejército americano y la Policía Nacional. Y eso pues habla de lo difícil de la situación para el presidente Roberto Chiari, porque su policía estaba coordinando las acciones durante la crisis desde la comandancia, al margen de la presidencia. Entonces, eso es un hecho histórico que a mí me impresionó mucho. Claro, y que tiene ese recuerdo ahí, todavía lo vive. Ese día ya no habían ambulancias, y se menciona, ya no damos abasto con las ambulancias. Había mucha gente herida, y por eso para mí es importante mencionar y dejar un mensaje de reflexión sobre este tema. Como un mensaje de cierre, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, que hay que ser conscientes que no podemos quedarnos en el pasado. Aunque yo pienso que este día es el hashtag prohibido olvidar también, no solo el 20 de diciembre. Exactamente. No hay que olvidar, porque las tareas que tenemos por delante ahora debemos tomarlas con la seriedad que tomamos el obtener nuestra independencia. Y eso pasa por definir las grandes tareas que tenemos ahora por delante. Honrar a los mártires cada año implica saber alcanzar, definir y alcanzar las nuevas metas. Entonces, eso no es fácil, no vemos suficiente conciencia, porque dentro de esas nuevas metas debe estar la creación de un nuevo Estado donde la corrupción no pueda ser parte de lo tolerado. Eso, entre otras cosas, hay que elaborar una visión urgente 2050, que ya hay partidos, hay por lo menos un partido que yo conozco que la tiene bastante avanzada, y en la sociedad civil ya hay varias organizaciones que están en esa tarea. Esos son los legados que debemos tener y resaltar en los 9 de enero que vengan, porque como panameños tenemos que ser conscientes que el sacrificio de los 21 muertos y de los 471 heridos deben servir de base para inspirarnos en las nuevas metas que tenemos por delante. Eso es muy cierto, que no hay mejor reflexión para este momento que la que acaba de decir. Le agradezco mucho por estar el día de hoy aquí, por haber venido a la invitación del Círculo. No, Aranza, para mí fue una sorpresa cuando me invitaste. En realidad, te soy honesto, que recuerdo es la primera vez que una televisora o una emisora me invita, y lo que tú dices, poco a poco van quedando menos de los que vivieron la gesta. Sí. Va a llegar el día donde ya solamente quedó en un libro, solamente está lo de un libro, y ahorita hay que aprovechar mientras ustedes pueden contar esas historias. Sí, y desde luego se me quedan muchas en el tintero. Y todavía tenemos que hablar en otra invitación sobre el proyecto de ley que presentó y se la vetaron. Pero después vamos a hablar sobre eso. Con todo gusto. Muchas gracias por estar aquí, y les recuerdo a todos que el Círculo está todos los días de 7 a 8 de la noche con temas del momento, temas importantes como el día de hoy. Así que es todo por hoy. Gracias por estar aquí, señor Rolando, y me despido. Es hasta mañana. Chao. Hemos presentado El Círculo.
Estás viendo Plus, tu canal de opinión. Practiquemos en casa buenos hábitos de consumo de energía. Reemplace el bombillo convencional por uno más eficiente y apague siempre las luces al salir. Evite abrir constantemente el refrigerador. Agrupe la ropa, lave y planche